El día de hoy vamos a estar estudiando la capa de red como una capa muy importante que hace referencia al modelo OSI. En esta capa pues vemos funciones muy interesantes que tienen que ver con el enrutamiento, la determinación de caminos. Es la capa básicamente que decide qué hacer con los paquetes de información, a dónde enviarlos, a dónde deben dirigirse, cómo tomar decisiones para llegar hacia los destinos. Nuevamente con ustedes Gustavo Arévalo, y espero que estos instantes de estudio que vamos a estar hablando de la capa de red del modelo OSI pues sea de gran beneficio para nosotros. Como siempre, estamos buscando identificar los objetivos del estudio de este modelo OSI, y lo que queremos es identificar la función de la capa de red, describir la comunicación de los dispositivos final hacia otro, examinar los protocolos de capa de red más común, el protocolo de Internet IP, y también las funciones para proporcionar un servicio sin conexión. Comprender todos los principios utilizados para realizar la división de los dispositivos a un agrupamiento de redes. Comprender algo que tiene que ver con el direccionamiento, ya no plano como lo veíamos en la capa de enlace de datos, sino el direccionamiento jerárquico de dispositivos. Comprender aspectos fundamentales como lo son rutas, direcciones de siguiente salto, reenvío de paquetes a una red de destino. Bueno, como lo estamos viendo en este slide, nosotros tenemos la capa 3, que también es conocida como la capa de red en el modelo OSI. Básicamente, en esta capa se dan factores de determinación de rutas, de determinación de caminos hacia dónde debe tomar un paquete para llegar hacia un destino. En esta capa se toman decisiones de enrutamiento. En esta capa básicamente se da la conmutación de los paquetes, o sea, el envío de los paquetes hacia una red destino, esperando que pueda ser la ruta más óptima dependiendo de los protocolos que estamos utilizando para tomar la decisión hacia dónde enviar los paquetes. Habilita la capa de red los dispositivos para alcanzarse entre sí. Entonces, cuando estamos hablando de la capa de red, estamos hablando también de dispositivos que toman decisiones a nivel de capa de red. Uno de los dispositivos que más se utilizan en esta capa son los routers, los enrutadores. También estamos utilizando muchas veces switches de capa 3, pero en este caso pues vamos a estar hablando mucho de la capa de red y la utilización de router en esta capa. Los protocolos más utilizados en esta capa es el que conocemos nosotros como protocolo de Internet IP. También van a encontrar algunos protocolos en esta capa muy parecido a IP, como lo son para soluciones de redes de Novel Network IPX, o si no en el caso de Apple Talk. Sin embargo, estos dos protocolos que acabo de mencionar, por su poca utilización, básicamente lo utilizamos o lo mencionamos de forma conceptual. Nosotros estamos trabajando actualmente con IP porque ha sido el protocolo que básicamente se ha distribuido a nivel mundial a través del uso de Internet. Redes TCP/IP, que es la que nosotros estamos utilizando, básicamente hicieron que este protocolo sea el predominante en la capa de red y el más utilizado, relegando los otros dos protocolos que acabo de mencionar. Básicamente las características básicas de la función del protocolo IP versión 4 en este momento que estamos estudiando. IP es un protocolo que pues manejan dos tipos de versiones. En este caso estamos hablando de la versión 4. También existe una nueva y mejorada versión que es la versión 6. Básicamente una dirección IP, y en este caso de IP versión 4, está compuesta por 4 octetos, o sea 32 bits. Estos 32 bits están separados por puntos o por octetos, o sea 8 bits que representan un dígito que puede expresarse en decimal. Este dígito, básicamente estos 4 dígitos tienen una separación. Una porción de estos dígitos va a representar
la red a la que pertenece algunos equipos. Entonces básicamente a eso hacemos referencia con direccionamiento, la utilización de direcciones IP versión 4. IP versión 4 tiene algunas características que debemos mencionar. IP versión 4, IP, es un protocolo que básicamente es un protocolo que no es orientado a conexión. No necesita establecerse una conexión entre emisor y receptor para que se dirija un paquete en ese sentido. Ok, no se necesita establecer una conexión para enviar un paquete a través de IP. También se dice que IP es un protocolo no confiable, o sea, no garantiza la entrega de los paquetes. Y una de las características sí muy importante es que los protocolos de capa 3 son independientes a las tecnologías y muchas veces también independientes de los medios, forman y funcionan de manera independiente de los medios que transportan los datos. ¿Ok? Esto es cosa que tenemos que tener en cuenta. Entonces también conocemos a IP como un protocolo de máximo esfuerzo, básicamente donde no se necesita establecer una conexión entre emisor y receptor para que le sea enviado un paquete, y esto hace que pues también podemos decir que de mejor intento simplemente se envía esperando que este paquete sea recibido. Sin embargo, IP no tiene un mecanismo que garantice que este paquete sea recibido. Esta garantía deben darla protocolos de capa superior. En este caso, a nivel de capa 3 no se da. Perdón. ¿Qué pasa con lo que venía explicando? Este es muy significativo para entender a qué se refiere con no conexión. Por ejemplo, yo estoy en mi casa, una persona simplemente ha decidido enviarme una carta, cosa que ya no se utiliza. En este caso podría ser un email de correo, y el usuario que está generando esta carta pues no me ha notificado que voy a recibir una carta. Simplemente si el receptor está presente, si llegó la carta, si el receptor puede leer la carta, el emisor no sabe nada de estas cosas. El receptor no sabe cuándo llegará la carta. Por esa razón estamos hablando de una conexión, de una comunicación sin conexión. Entre emisor y receptor no hubo que establecer unos parámetros como cuándo llegará la carta, cuándo leer la carta. Simplemente el emisor manda, en este caso, los paquetes, y estos paquetes se espera que sean recibidos, en este caso, por a quien va dirigido esta información. A esto hacemos referencia cuando hablamos que IP es un protocolo no orientado a la conexión. Y también decimos que es un protocolo que utiliza el mejor intento, pero también es considerado un protocolo poco confiable por lo siguiente. Por ejemplo, tenemos esta estructura, tenemos un emisor y tenemos un receptor. ¿Ok? Simplemente los routers, en este caso, deberían, teniendo en cuenta unos parámetros que ellos conocen a través de unas métricas. Una métrica es un valor que me puede determinar cuándo una ruta puede ser mejor que otra. Entonces, por ejemplo, un paquete puede llegar hacia este router cuando va dirigido, y este router, teniendo en cuenta las métricas, podría decidir cuál sería la mejor ruta. En este caso ha decidido tomar esta ruta, teniendo en cuenta que puede ser una mejor métrica. Cuando yo digo que hace referencia a que es un protocolo de mejor intento, es que posiblemente nosotros estamos esperando que esta sea la mejor ruta para llegar hacia el destino, dependiendo de las métricas, de la concepción de protocolo que utilice para tomar la decisión de cómo llegar hacia un destino. A eso hacemos referencia con lo que tiene que ver con el mejor intento. Sin embargo, los paquetes pueden perderse en este camino que están siguiendo. Entonces, esos paquetes
no se volverán a retransmitir, o IP no garantiza que estos paquetes se vuelvan a recibir o que se reciben. Entonces, al no ser un protocolo no confiable de la capa de red, IP no garantiza la recepción de todos los paquetes enviados. Otros protocolos administran el proceso de seguimiento de paquetes y garantizan su entrega. En este caso, una capa que vamos a estudiar más adelante, la capa de transporte a través de un protocolo confiable y orientado a conexión, como es el caso de TCP. ¿Ok? Pero no nos adelantemos, sigamos estudiando y entendiendo cómo se toman determinación de rutas. Entonces, cuando hablamos de capa de red, estamos hablando también de direccionamiento, recordemos nuevamente, determinación de rutas, determinación de caminos, buscando tener los mejores intentos o las mejores rutas posibles para llegar hacia un destino, teniendo en cuenta que los enrutadores van a tener mecanismos de cómo tomar decisiones, y uno de estos mecanismos es las métricas que las pueden utilizar los protocolos de enrutamiento para saber cuál sería una ruta aceptable para llegar hacia el destino. Los protocolos de capa de red, en este caso estamos hablando de protocolo IP, no depende de los medios de comunicación. Es tan claro, hoy día nosotros tenemos nuestros laptops que a través de la red inalámbrica puede enviar paquetes IP. También lo podemos hacer a través de una Ethernet de cobre, también lo podemos hacer a través de medio de fibra óptica, señal de cobre, también lo podemos hacer a través de un radioenlace, a través de microondas, también lo podemos hacer a través de un enlace satelital. O sea, indiferentemente del medio que nosotros estemos utilizando, IP puede utilizar los caminos para llegar hacia un destino. No va a depender nunca IP de la tecnología. En este caso, si vemos, esto es una tecnología de LAN, una WLAN, esto es una tecnología Ethernet basada en 802.3. Esto es una conexión que puede ser un enlace WAN, lo mismo puede ser una conexión con un enlace WAN, con un protocolo WAN. Entonces el protocolo IP es independiente tanto de los medios como la tecnología que esté utilizando. Eso es lo que lo ha hecho versátil, que podemos aplicar el direccionamiento o utilizar direcciones IP en cualquiera de nuestras soluciones. Por ejemplo, en la solución de celular, nosotros pues ya estamos integrando redes 3G, 2G, Edge, que me permite Wi-Fi, prácticamente que me permite en un celular tener un diferente tipo de direccionamiento que me permite ser escalable y poder estar en este mundo de la red global, como lo estamos viendo. Entonces ya sabemos que los paquetes IP pueden trasladarse a través de los diferentes medios existentes. Entonces, ¿qué hacemos con la función de entramado de la capa de transporte? Y bueno, acá es muy importante que nosotros tengamos presente algo. Nuevamente recordamos la capa física, los datos de la capa física nosotros los vamos a llamar bits. Los datos presentes o la PDU, la unidad de datos de protocolo presente en la capa de enlace de datos tramas. Sin embargo, cuando ya nosotros estamos en la capa 3, estamos hablando de paquetes. Y como lo dice el slide, cuando estamos hablando en la capa de transporte, la información o la PDU de la capa de transporte es lo que nosotros llamamos segmentos. Entonces, en la capa de red, cuando una red basada TCP/IP, la PDU, la unidad de datos de protocolos, es un paquete IP. O sea, que las tramas, cuando ya vienen estos unos y ceros organizados en una trama, que además de eso tiene una dirección origen y dirección destino, estoy hablando de direcciones MAC, cuando llega a la capa de red, en la capa de red hay una información que se llama un encabezado IP, lo que hace referencia a que este encabezado va a tener una dirección IP origen, una dirección IP destino, que va a identificar desde dónde se origina un paquete y hacia dónde se va a dirigir.
Este encabezado IP es lo que me va a permitir que los enrutadores lean hacia dónde va dirigido el paquete y tomen la mejor determinación a través de la información que le entrega una dirección IP, haciendo referencia a una red a la cual él pertenece. Acá estamos viendo un poco sobre cómo es un encabezado de IP versión 4, y bueno, acá pues lo que nosotros podemos tener en cuenta es la versión. En este caso podríamos estar manejando, esto es un campo que se dejó para tener en cuenta las diferentes versiones. En este momento, si estamos hablando de un paquete IP versión 4, la versión que en este momento estamos utilizando es la versión 4. Periodo de vida es un valor, voy a dar algunos que están subrayados. El periodo de vida es un valor para que los paquetes IP no circulen en la red de forma infinita. Es lo que nosotros podemos llamar un tiempo de vida, un time to life. Este tiempo de vida es un valor que está expresado en un octeto, en un byte. Significa que el periodo máximo de vida es de 255, ¿ok? Y que va cada vez que va saltando de un enrutador a enrutador va disminuyendo en 1. Cuando llega a 0, pues básicamente el paquete ya es pues llega a su ciclo final y muere. Simplemente lo que estamos dándole al paquete un tiempo de vida de número de saltos para que no realice un bucle al infinito, sino que tenga un número de saltos definido. Ok, miren, lo otro que a mí me llamaba la atención de mostrarles, siempre va a haber acá una dirección origen, en este caso la IP de quien está originando el mensaje, y la dirección de destino es la IP de a quien se le está generando este mensaje, a quién va dirigido el mensaje, perdón. Entonces, la razón de yo tener un direccionamiento jerárquico es la siguiente, perdón. Yo tengo una gran red desordenada donde tengo servidores, equipos, laptops, impresoras, teléfonos, en fin, todo un entorno de red complejo. Sin embargo, yo necesito pues tener una mejor organización. No es ideal tener un segmento de red donde esté comprendido todo este gran universo. Por seguridad siempre se está buscando tener una segmentación de la red que se puede inicialmente hacer a nivel de capa de enlace de datos, acompañado de una buena segmentación o una buena división de red a través de la capa 3 de modelo OSI. Entonces esto es lo que me hace tener en cuenta, por ejemplo, yo podría organizar mis servidores en un segmento. En este segmento hace parte pues el segmento de servidores. Puedo tener un segmento de usuarios. Sin embargo, estos usuarios pueden estar organizados por departamentos o pueden estar organizados por razón de ser. Básicamente estoy generando segmentos de red totalmente diferentes. Significa que yo podría tener aislado a través de la capa de red, podría tener aislado segmentos vulnerables, por ejemplo el de servidores, de los usuarios, con el objetivo de minimizar algunos tipos de riesgos y simplemente a través de un enrutador poder dirigir el tráfico solo cuando sea necesario dirigirlo hacia estos segmentos. Esto es lo que me va a permitir tener una mejor organización, tener una jerarquía que me permite pues tener una red no plana, sino con niveles de acceso, una red no plana, sino jerárquica, donde yo pueda distribuir qué zonas pueden ser accedidas a través de políticas que yo defina y cuáles no, segmentando tráfico que no debe pasar de un lado a otro, simplemente segmentando el tráfico que debe dirigirse solo cuando sea autorizado y necesario. Entonces los diseñadores de red pueden preguntar en función
¿En qué debe dividirse la red? Bueno, ya eso sí es decisión del diseñador, pero sin embargo, siempre una red debe estar segmentada y separada para obtener mejores rendimientos, mejor performance en la red y mejora en factores como lo son factores de seguridad. Entonces, pero lo más importante es que si yo divido la red en segmentos diferentes, son segmentos totalmente independientes el uno del otro. Significa que cada segmento no podrá ser utilizado por el otro segmento si no existe un dispositivo, en este caso de capa de red, que sea capaz de interactuar con los dos segmentos en este momento. Un router entonces lo podemos definir como un equipo de enrutamiento que utiliza dos funciones básicas: conmutación y determinación de rutas. Explicando en este caso qué es conmutar. Por ejemplo, conmutar es, si yo tengo un paquete que se está recibiendo que debe dirigirse a este segmento, mi puerta de salida o mi puerta de enlace para llegar a esa red destino es a través de esta conexión existente en este router. Este paquete debe dirigirse hacia ese router. En este momento el router va a tomar la determinación y entiende que ese paquete debe llegar a este segmento. Entonces conmutar es simplemente recibir un paquete por una interfaz y llevarlo a la interfaz específica que debe ser el destino hacia donde debe dirigirse. Eso es lo que se llama conmutar un paquete. Tomar un paquete por una interfaz y dirigirlo a la interfaz correcta. Eso es conmutar. Y determinar ruta simplemente es tomar decisiones basado en las tablas de enrutamiento que manejan los routers para saber cuándo un paquete debe dirigirse hacia otro segmento o cuándo debe quedarse en el segmento sin pasar al otro segmento, sin enviar información innecesaria o no autorizada hacia segmentos diferentes. Entonces ya sabemos que el enrutador, además de determinar ruta y conmutar, es el dispositivo que fue diseñado para intercomunicar redes totalmente diferentes. Entonces yo podría tener mi segmento de servidores y mi segmento de usuarios, teniendo el router como frontera para dirigir tráfico solo cuando sea necesario hacia los servidores. ¿Esto qué me va a tener como consecuencia? Que el tráfico generado en este segmento no va a entorpecer la labor que está en este segmento. Simplemente no se va a difundir información o tráfico innecesario o que no debe llegar al segmento, en este caso que debe ser el segmento de servidores. Entonces, miremos un momento algo. Por ejemplo, ¿qué pasa? En este segmento yo tengo dos routers. Cada router hace referencia a una red diferente. Bueno, entendamos algo también. La interfaz de cada router es una red totalmente independiente. Si nos damos cuenta, existen tres encerramientos. Lo que está tratando de dar a entender es que cada uno de estos encerramientos hace referencia a una red totalmente diferente. Lo que me hace entender que los enrutadores, cada interfaz que ellos posean, hace referencia a una red totalmente diferente de la una a la otra, lo que me hace tener en cuenta un direccionamiento totalmente diferente el uno a la otra. Entonces dice, solo conozco las direcciones de los dispositivos de mi red. Si no conozco la dirección del dispositivo de destino, envío el paquete a la dirección de gateway por defecto. Entonces hay un concepto que hoy vamos a aprender, o bueno, algunos de ustedes ya lo conocían, que son las puertas de enlace o los gateway por defecto. Para mi red local, cuando yo tengo una salida hacia internet, hacia otra red o hacia otro segmento de red, cuando yo no conozco la dirección, o sea, cuando no tengo referencia de cómo llegar a esa dirección que sea diferente al segmento que yo tenga,
yo envío esa información hacia mi gateway por defecto. Mi gateway por defecto se convierte en la frontera con las diferentes redes existentes. Entonces, si yo quiero llegar hacia cualquier red totalmente diferente al direccionamiento interno, al direccionamiento local que yo tengo, debe dirigirse a una puerta de enlace. Cuando se dirige a una puerta de enlace, este señor podrá tomar la determinación si conoce la ruta o el camino para llegar hacia el destino. Si no conoce la ruta o el camino para llegar hacia el destino, este paquete es descartado, al menos que el router maneje una ruta de último recurso, lo que significa que aunque no conozca la ruta, lo envía a un siguiente salto para ver si este siguiente salto conoce y determina el paquete. Por ejemplo, si este señor necesita comunicarse con este señor, miren acá, aunque más adelante vamos a estar estudiando direccionamiento, podemos ver lo siguiente: 192.168.2.30 y este 192.168.3. En este caso, los tres primeros números me identifican una red diferente. Entonces, este identificador 192.168.2 es totalmente diferente a 192.168.3. Cuando este segmento va a dirigir un mensaje hacia este segmento, lo va a dirigir a través de la puerta de enlace, que en este caso es la interfaz Ethernet de este enrutador. Este enrutador va a consultar su tabla de enrutamiento y va a ver si tiene una ruta hacia la red destino, que es la 192.168.3. Al encontrar la mejor concordancia, va a hacer la conmutación a la interfaz correcta, en este caso este enlace, que me va a dirigir a una conexión punto a punto entre los dos enrutadores. Cuando llegue este enrutador va a saber que debe conmutar hacia la interfaz Ethernet, donde hace referencia a la red 192.168.3. Básicamente esa es la forma como viajan los paquetes. Vamos a hacer una pequeña explicación de cómo es el enrutamiento de paquete IP. Yo inicio mi equipo 192.168.2.30 desea enviar un paquete hacia mi laptop 192.168.5.6. Como les dije, más adelante ustedes van a entender este tema de direccionamiento, pero lo que quiero que entienda que estos tres primeros números es un identificador de red y este es otro identificador de red. Aunque comience por 192.168, los tres identifican que los diferentes equipos del 1 al 254 pertenecen a la red 192.168.2 y lo mismo este segmento, lo que hace que son redes totalmente diferentes. Entonces inicia, el paquete IP es enviado hacia un destino, el destino de la red es el host 192.168.5.6. Entonces, ¿qué pasa? Este paquete destinado a un dispositivo de red, este destinado al dispositivo 192.168.5.6, un dispositivo que pertenece a otra red. Como el paquete hacia el destino es otra red, ¿hacia dónde se va a dirigir? Se va a dirigir hacia mi gateway por defecto o mi puerta de enlace. Entonces el paquete se envía al gateway, en este caso este enrutador, y este enrutador va a mirar algo que es su tabla de enrutamiento. Este paquete es destinado a un dispositivo conectado directamente. Entonces, ¿qué pasa? Al mirar su tabla de enrutamiento, encuentra que para llegar hacia ese destino debe dirigir su siguiente salto a este router que está acá. Cuando llega a este destino, vuelve a mirar su tabla de enrutamiento y encuentra que para llegar hacia este destino debe dirigir el paquete hacia el siguiente salto. Eso lo hace a través de las tablas de enrutamiento. Cuando llega al siguiente salto, pues simplemente el router va a saber que pertenece al segmento de su red local, enviándolo a través del paquete. El paquete IP llega a su destino, se retira el encabezado IP y se transmite el segmento TCP a la capa 4 del dispositivo. De esa forma se toman las decisiones para llegar hacia los diferentes destinos. Bueno, esto sí es una forma, por ejemplo, un dispositivo en Windows, cómo se le configura una puerta de enlace, uno mira las propiedades de Windows,
la dirección es 192.168.1.2, una máscara de su red, más adelante lo va a tener, y la gateway por defecto es una dirección que está dentro de la misma red a la que pertenece el equipo, y en este caso hace referencia a un enrutador, a un dispositivo que puede tomar determinaciones y saber hacia dónde dirigir los diferentes paquetes. Ok, una forma en Windows para saber la dirección IP que tengo asignado es irme a una ventana de comando y dar el comando ipconfig, que me llevará a conocer la dirección máscara y gateway por defecto. Ok, a esto hacía referencia que un router, cuando tiene una tabla de enrutamiento, los routers, por ejemplo, este router tiene 10.1.1.0, este router tiene 10.1.2.0, estas interfaces. Si desde este router quiere llegar hacia estas interfaces, ¿cuál sería el siguiente salto? Pues simplemente debería dirigirlo a la dirección 192.168.1.2, que significa al siguiente router, para llegar a estas diferentes redes. Bueno, sigamos con la presentación. Entonces, la presentación me muestra que el agrupamiento de dispositivos debe ser de forma jerárquica. Por ejemplo, yo tengo, para aumentar la seguridad, si es bueno segmentar la red en diferentes segmentos, ya sea por ocupación, ya sea por forma de trabajo. Por ejemplo, ustedes piensen en algo. Yo tengo el Tecnológico Confenalco, es una universidad que maneja un segmento administrativo que me permite pues administrar el negocio de la universidad. Entonces yo tengo en este segmento contadores, psicólogos, bueno, un grupo interdisciplinario que tiene una función diferente al de un estudiante. El Tecnológico Confenalco también tiene estudiantes. Entonces, es bueno segmentar la red dependiendo al uso que se le va a dar. En este caso, es muy bueno tener una red dedicada hacia estudiantes, que tenga permisos y privilegios y segmentación hacia estudiantes, y que estos no puedan dirigirse a una red administrativa, en este caso, lo que me permitiría pues aumentar la seguridad y aumentar los diferentes factores que me van a permitir tener una red mejor organizada y con un mejor rendimiento, porque estoy segmentando también el tráfico por redes totalmente independientes. Cuando yo tengo mucha cantidad de dispositivos, pues puedo tener inconvenientes para comunicarme. ¿Ok? Por ejemplo, si yo, en este caso, si yo quisiera llegar hacia este destino, que es una red totalmente externa, y el host no conoce cómo llegar hacia ese destino, él va a mandar una petición para saber cómo puede llegar a comunicarse con este equipo que está acá. El router le va a responder que a través de él puede llegar hacia ese destino. Simplemente es una forma pues de minimizar. Cuando yo tengo una red de gran tamaño, aumento también el tráfico, aumento también los recursos que se comparten, y simplemente pues si yo la segmento, la divido, pues puedo tener una mejor performance y utilización de la red. El direccionamiento jerárquico pues resuelve problemas con los dispositivos que se comunican a través de la red. Por ejemplo, una jerarquía que me está dando acá un código postal, qué país, qué persona, qué dirección. Por ejemplo, nosotros estamos ubicados en Colombia, pero Colombia tiene una gran cantidad de departamentos, y cada uno de estos departamentos tiene
una gran cantidad de corregimientos y municipios. Acá nosotros podemos estar viendo una jerarquía. Nosotros podemos ver la red de Colombia como un gran total. Sin embargo, hay subdivisiones y cada de estas subdivisiones son los departamentos o las áreas geográficas dentro del territorio colombiano. Entonces hay una costa, la parte de la región Caribe, la región central, Orinoquía, bueno, las diferentes regiones, y cada uno tiene diferentes departamentos además, y tiene diferentes municipios. Entonces yo podría tener una jerarquía que son los municipios que pertenecen a un departamento y el departamento que pertenece a un país. Básicamente ahí estoy generando un direccionamiento no jerárquico, jerárquico. Si yo quisiera comunicarme solamente entre los municipios, pues simplemente no debo viajar hacia otro departamento, lo que me hace que la jerarquía me dé una mejor organización y una mejor forma de encontrar los caminos hacia seguir. Bueno, ya les explicaba que el propósito de subdividir aún más las redes en redes pequeñas es poder tener una red jerárquica dividida por la utilización que nosotros querramos tener. Entonces, esto no voy a ahondar en esto porque definitivamente hace referencia al estudio del direccionamiento más a fondo, el estudio de sus redes, el estudio de VLCM, que hace parte de otro apartado que vamos a estar trabajando más adelante. ¿Ok? El gateway, simplemente la función es que cuando necesito comunicarme con una red totalmente diferente, el paquete debe dirigirse hacia mi salida, hacia la puerta donde yo pueda salir de mi red y llegar hacia otro destino. Entonces, aparte de lo que ya había mostrado en los diferentes apartados. Esto es el resultado de una tabla de enrutamiento de un router. ¿Ok? El router, en este caso, si miramos estas dos slides, hay que mirarlo de una forma conjunta. Tengo un router, tengo este router. Nosotros vamos a mirar la tabla de enrutamiento de este router que está acá, que tiene como dirección 192.168.2.1. El otro router es 192.168.2.2, que tiene atado dos redes, la 10.1.1.1 y la 10.1.1.2. Si yo miro la tabla de enrutamiento, miren lo siguiente, analicen lo siguiente. Si yo quiero llegar a la red 10.1.1.0 o la 10.1.2.2, la ruta más óptima es dirigir el paquete a un siguiente salto o a la dirección 192.168.2.2 o dirigir el paquete al router remoto en este caso. Eso es lo que quiere mostrar o ejemplizar una tabla de enrutamiento. Cuando yo miro la tabla de enrutamiento de router, en este caso estoy viendo la tabla de enrutamiento de router local. Miren lo siguiente, dice, esta es la dirección destino 10.1.1.1. Este valor no nos vamos a preocupar en este caso porque lo vamos a estudiar, es la métrica, en este caso de RIP, en este caso es la distancia administrativa más la métrica, el número de saltos, y me dice vía 192.168.2.2 Faciternet, lo que significa que para llegar a la 10.1.1.1 debo dirigirme o debo ir a mi siguiente salto 192.168.2.2, que en este caso es la interfaz de router remoto. A eso hace referencia una tabla de enrutamiento, lo mismo que la 10.1.2.2.0 se dirige a ese router. Y me dice que la red 192.168.1.0, mire que todo hace parte, es una red totalmente o directamente conectada. Bueno,
Pues básicamente para tomar una determinación, ¿qué es lo que hace? Pues el enrutador, pues primeramente elimina la encapsulación de capa 2. Un router, por eso cuando les decía que los datos tienen una dirección IP destino y origen, el router va a extraer la dirección IP destino. Esta dirección IP destino lo va a comparar con una entrada en la tabla de enrutamiento. La dirección IP destino debe aparecer la red a la que pertenece. Entonces, al extraer esa dirección destino, el router verifica en la tabla de enrutamiento para detectar si existe una coincidencia. Si encuentra la coincidencia, en este caso la red 10.1.2.0 en la tabla de enrutamiento, el router vuelve a encapsular el paquete y lo envía a la interfaz correcta. Es lo que les explicaba con el proceso de encapsulamiento. Los routers, yo puedo tener rutas, ya sean dinámicas o estáticas. Simplemente los protocolos de enrutamiento lo que me ayudan a mí a tomar es decisiones. Cómo aprendo las rutas para llegar hacia un destino. Existe enrutamiento dinámico. El router, a través de información que se comparten entre ellos, aprende de las rutas. Y existe enrutamiento estático, que simplemente yo, de una forma estática, debo darle al router la inteligencia de cómo llegar desde un origen hacia un destino a los diferentes tipos de redes. Entonces, en el enrutamiento estático me toca configurar las rutas para llegar hacia los destinos. En el enrutamiento dinámico, el router aprende a través de las actualizaciones que le envían otros router de sus tablas de enrutamiento. Entonces los routers aprenden las rutas de cómo llegar hacia un destino. Entonces en el enrutamiento dinámico, los routers comparten las diferentes rutas. O sea, este router actualiza a este señor, este router actualiza a este señor. Entonces se mandan las diferentes rutas que tienen y actualizan su tabla de enrutamiento. De esta forma aprenden cómo llegar hacia un destino a través de la información compartida. Como resumen, pues básicamente con este capítulo hemos identificado la función de la capa de red, examinar los protocolos de red y describir las funciones. Miremos un momentico algo que pues quisiera que tuvieran en cuenta. Nuevamente al simulador. Nosotros tenemos en este simulador la facilidad de emular comunicaciones de un extremo hacia un extremo. Por ejemplo, en este caso pues tengo dos enrutadores y tengo dos equipos. Debo tener la intención de comunicar este equipo con este equipo. Si se dan cuenta, están separados por routers. Router delimita la frontera de la red. Significa que el segmento que estoy señalando hace parte de una red independiente. Este segmento que estoy señalando hace parte de una red y este segmento hace parte de una red totalmente diferente. Vamos a hacer referencia, no vamos a mirar tanto la parte de direccionamiento, simplemente pues vamos a tomar una decisión. Vamos a tomar que ese equipo tiene la dirección 1.10, la máscara 255 por defecto, y le voy a decir que mi default gateway es la 192.168.1.1. ok, le da una dirección IP al equipo, una máscara a su red y le digo la puerta de enlace. En este caso pues la puerta de enlace para este equipo es la interfaz Fast Ethernet 00 del router. Entonces miremos lo siguiente. Si yo entro al router, el router en este caso tiene unos módulos y tiene unas interfaces. Yo puedo configurarlo de la siguiente forma. En la pestaña de config yo busco la interfaz. En este caso ahí me dice que es la interfaz Fast Ethernet 00. La busco acá y le digo la dirección IP que va a utilizar, 192.168.1.1, la que había definido. Ahí está el gateway. Ok, ya he definido
ya he definido. Le doy acá en Port Status On, porque todas las interfaces de los enrutadores vienen por defecto apagadas, entonces simplemente pues las enciendo. Y si se dan cuenta, empieza un proceso de negociación. ¿Qué pasa? El switch ya empezó a detectar portadora, está en naranja porque hay un proceso de negociación. ¿Qué están negociando? Como lo vimos en la clase pasada, están negociando la velocidad, si van a trabajar a 10 megabits, a 100 megabits o a giga, y si van a trabajar en modo half duplex o en modo full duplex. ¿Ok? Entonces simplemente en el equipo creo que ya deberíamos hacerle pin o comunicarnos con el enrutador. Y bueno, evidentemente es posible. Mira que me está diciendo que se enviaron 4 paquetes, se recibieron 4 y hubo 0 perdidos, con un porcentaje de pérdida de 0%. Ok, vamos a configurar este enlace entre estos dos enrutadores. Lo mismo, miremos la etiqueta que dice serial 000. Miramos acá en el config, buscamos serial 000, le decimos por status on. En este caso tiene un reloj, esto lo entenderán después cuando empecemos a estudiar, pero para efectos prácticos yo voy a colocar 125.000. Esto es un valor que me va a permitir sincronizar el reloj entre una comunicación serial. No se estresen en este momento por esto. Esto es un ejemplo simplemente que quiero mostrar cómo se comunicarían. Más adelante estudiaremos este aspecto. Y le voy a dar una red 192.168.2.1. Si se dan cuenta, el identificador, los 3 primeros octetos son los mismos, 255, o sea, me hace referencia a estos 3 primeros octetos. Es diferente al que habíamos asignado acá. Acá habíamos asignado que el 3 era 192.168.1. Listo, ya lo he asignado. Ahora me toca en el otro lado. Mira que no ha cambiado, sigue estando caído. Subo, miro lo mismo que dice serial 000, me voy al config. Bueno, me está diciendo que debo encender el router, ahí está encendido. Me voy al config. Bueno, miren algo, el router se está encendiendo. Voy a responder que no. El router está encendiendo, está cargando su sistema operativo. Vamos a esperar que termine de arrancar para empezar a hacer algunas configuraciones que me las permita hacer. Serial 00, digo que es on. En este caso no tiene relojito, por eso no le coloco clock rate. Entonces significa que en la simulación el que tenga relojito se le configura clock rate y es el que va a sincronizar la comunicación serial. Y le voy a poner IP 192.168.2.2. Debe ser diferente a este que está acá. Listo, ya he terminado. Y ya está en verde los dos, significa que sincronizaron. Entonces yo podría hacer lo siguiente. Pin router 1 192.168.2.1. Acá no me dice enviados y recibidos, acá se envían 5 signos de admiración que me dice que los paquetes fueron recibidos satisfactorios. Si salen puntos, significa no fueron satisfactorios. Y vamos a configurar el último segmento. El equipo static, la interfase acá de esto, IP configuración, vamos a decir que es la 3, 192.168.3.10. se dan cuenta, 3 acá, 3 acá, o sea, significa que estos 3 primeros octetos me van a identificar la red para que vayan haciéndose un poco a la idea de cómo es el funcionamiento. Y voy a poner 3.1, que es la dirección del router. Ya empieza a negociar, como dan acá cuenta,
Voy a router, lo mismo. ¿Qué voy a ver? Fast Ethernet 00, una interfaz Ethernet. Miro acá el config de una forma sencilla. Fast Ethernet 00. Le digo ON. Le doy el IP 192.168.3.1, que fue la que coloqué de gateway. Y bueno, en teoría, ahí está negociando. Está negociando con lo que le dije, la velocidad y si es modo full duplex o modo half duplex. Hago un pin. En este momento todavía está negociando. Miren, ya terminó de negociar. Y acá sí dice algo: se enviaron 4 paquetes, se recibieron 3 y se perdieron 1. Esto es lo que me da un 25% de pérdida. Volvemos a lanzar, ahí están los 4 paquetes que se enviaron. Simplemente estaba en ese proceso de negociación, ya la pérdida es 0%. Ahora, hemos realizado esta configuración. Voy a mirar si ya es posible comunicarme con la 310 desde el 110. Y voy a realizar un pin a la 310. Y dice destino host inalcanzable. Esto lo que me está tratando de decir es que este paquete fue enviado al router y quien está respondiendo es el router, y el router no conoce una ruta hacia ese destino. Miremos el router. Hay un comando que se llama show IP routes, que me va a mostrar simplemente la tabla de enrutamiento. Mírense que solamente hay la entrada para la 1.0 y 2.0, no conoce la 3. O sea, conoce esta red, la 2, porque pertenece a ella, y esta porque pertenece a ella. ¿Qué significa? Es necesario que a través de un protocolo de enrutamiento, ya sea estático o dinámico, pues aprenda cómo llegar hacia un destino. En este caso, por facilidad, voy a configurar un protocolo estático de enrutamiento. Esto tampoco se estresen, también se les explicará. RIP como un protocolo de enrutamiento, le doy la red a la que pertenece, en este caso 192.168.1.0 la red, y network la 2.0. y voy a hacer lo mismo con este señor. Le voy a configurar RIP, lo puedo hacer de esta forma. Añado la red 192.168.3.0 y la 2.0. ok, miremos ahorita si lo siguiente. Vamos nuevamente al router y vamos a darle un show IP route, y miren lo siguiente: aparece el C directamente conectada, pero aparece una entrada hacia la red 192.3.0, que en este caso es la red donde está el PC0, y me dice que se vaya a través de la 192.2.2. ¿Qué significa? Que para este señor comunicarse con este señor debe enviarlo al gateway por defecto. El gateway por defecto va a ser lo que estoy mirando, la tabla de enrutamiento, y encuentra que para llegar hacia este señor debe mandarlo al router 1 a través de la interfaz serial 000, que sería el siguiente salto 192.168. Miramos el otro router. Show IP routes, creo que así. Miren, ya existe una ruta hacia 1, R, RIP. R significa aprendido dinámicamente a través de RIP, y me dice que para llegar a la red 192.168.2.1.0 debe hacerlo hacia la 2.1.1.
ya debería comunicarse este equipo con este equipo. Entonces simplemente nuevamente hagamos ese pin y vea, definitivamente fue posible la comunicación de extremo a extremo. Nuevamente, como les decía, este apartado que he hecho es una forma de mostrar cómo a través de las direcciones IP puedo comunicarme en redes totalmente diferentes a través del enrutamiento. Sin embargo, son temas que se van a ahondar con mucha más profundidad cuando empecemos a trabajar con enrutamiento, direccionamiento, y ustedes los van a poder pues mirar y asimilar de una mejor forma. Agradezco la atención prestada. Nuevamente Gustavo Arévalo, pues trayendo una vez más un video tutorial para enseñar la capa de red del modelo OSI. Saludos, hasta una nueva ocasión.